Un gusto saludar a toda la audiencia en esta hora que está sintonizando este medio de comunicación. Estamos llegando hasta su hogar porque Dios así lo ha querido. Amén. Con otro estudio más de la lección de la escuela sabática, la cual consiste en estudiar la Biblia con preguntas cuya respuesta se extrae de la Biblia y con comentarios que refuerzan del don de profecía. Así, de esta manera lo hemos hecho hasta ahora y seguiremos. Es un gusto saludarles nuevamente. Amén. Y donde quiera que se encuentren, siéntanse bienvenidos al estudio de hoy. Quiero enviar un saludo a la audiencia que tenemos en Shepherd, Texas y las ciudades vecinas, como son Cleveland, New Caney, Conroe, Cold Spring, Livingston y otras ciudades cercanas. Al mismo tiempo, invitándoles a la apertura de nuestra nueva congregación en Shepherd este próximo sábado 21 de enero a partir de las 9 de la mañana en adelante. Estamos ubicados en el mismo lugar del Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles en la siguiente dirección: 151 Vons Way Lane, Shepherd, Texas 77371. Si estás buscando una iglesia donde congregarte, no dudes en hacer de la Iglesia Advenimiento de Shepherd tu iglesia. Todos son bienvenidos. Para más información, llama al 713-412-4677. 713-412-4677. Hermano Ángelo, bienvenido usted también. Pastor, estamos contentos, así como usted dice. Es un gusto para nosotros llegar. Que usted nos dé permiso de entrar a su casa, de entrar a su carro, donde quiera nos estés mirando. Como siempre recomendamos, hermanos, estamos en tiempo en que hay que crecer en la palabra. Lea la palabra de Dios. Y estamos recomendando Juan 8, un capítulo extraordinario. Cantamos, porque cantar alegra el corazón, el himno 289, ¿qué me puede dar perdón? Así que, hermanos, queremos hoy que usted también nos ayude compartiendo esta transmisión, dándole like. Y, hermanos, no se olvide que esa es la forma donde usted nos ayuda a nosotros. Así que, si le gusta la transmisión, comparta, dele like y ayúdenos a seguir creciendo. Hoy, igual que ayer, trataremos de explicar un tema que ha tomado a todos los teólogos, y es explicar cómo el Verbo se hizo carne. Dios se hizo carne. Una cosa inexplicable que siendo Dios se hiciera carne. Pero hoy, con la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Profecía, trataremos de acercarnos a una explicación humana de este gran misterio que es la encarnación de nuestro amado Jesús. Así que, pastor, vamos a orar para que sea el Señor que nos ayude. Amado Padre, queremos en este momento, así como dice tu palabra, acercarnos a ti y que tú seas glorificado y exaltado en el día de hoy. Desde el comienzo del mundo, tú tenías un plan para redimirnos, Señor. Gracias. Hoy tenemos un desafío y no podemos enfrentarlo sin tu Espíritu. Explicar cómo tú, siendo Dios, te hiciste carne por nosotros. Señor, gracias de nuevo, porque sabemos que tú nos has ayudado a través de esta semana. Y sabemos que hoy también lo hará. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, nosotros hemos mirado el día de ayer quién es Jesús. Y hemos visto que Jesús es Dios. Pero hoy vamos a ver que Dios se hizo carne entonces. ¿En qué se convirtió este ser divino llamado Jesús para rescatar a la humanidad de su terrible miseria y condición desesperada, hermano Ángelo? Vamos a leer Juan 1:14. Y aquel verbo, ya usted ya conoce Juan desde el 1, pero estamos leyendo el 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad.
Hermanos, aquí tenemos un texto que solamente se puede decir gloria a Dios y alabado sea el nombre de Dios. Aquel verbo se hizo carne, y no solamente se hizo carne, sino que habitó entre nosotros. Pero tenemos también ahí Hebreos, y yo no quiero comentar mucho porque las citas de Elena G. de White yo creo que son demasiado exquisitas, y no quiero contaminar ese pensamiento. Hebreos 2:9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Wow. Así que hoy nosotros vemos, hermanos, al Señor prácticamente experimentando ese terrible castigo, esa terrible condenación por cada uno de nosotros. Amen. Por eso se llama sacrificio expiatorio lo que Él hizo, porque la condena que era sobre mí, Él la llevó. Miren ustedes, fue hecho un poco menor que los ángeles desde el punto de vista humano, pero gustó la muerte por todos. ¿Cómo vemos entonces que el Señor, siendo divino, se hace un poco menor que los ángeles para de esa manera comprendernos a nosotros los seres humanos y al mismo tiempo morir para salvarnos? Y así describa ahora, hermano Ángelo, lo que Jesús tomó sobre su inmaculada naturaleza divina entonces. Bueno, vamos a dejar que sea la palabra de Dios. Hoy sería bueno que la palabra de Dios hable más que nosotros. Dice Hebreos 2:10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quienes todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Ponga atención porque el autor va a ir dando diferentes textos. Ahora yo lo voy a leer el 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Sigue el autor mandándonos ahora al verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahora nos manda al 17, un texto extraordinario, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en los que a Dios se refiere para expiar los pecados del mundo. Un misterio extraordinario, pero puedo decir hoy sin temor a equivocarme que tengo un hermano semejante a mí en el cielo y este es Jesucristo hombre. Pero qué interesante, hermanos, todo lo que Él tomó sobre su inmaculada naturaleza divina. En primer lugar, tomó la naturaleza humana para ser semejante a nosotros. Y luego, miren ustedes, prácticamente tomó todos nuestros pecados y los cargó sobre Él para librarnos a nosotros de esa perdición. ¿Y hasta qué punto debió humillarse Él para que hubiera poder de atracción en la cruz del Calvario? Leamos de nuevo Hebreos 2:14. Voy a buscar Filipenses. Nosotros vamos a leer Hebreos 2:14 de nuevo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos aquí hasta qué punto humillarse. Imagínense, Dios venir a hacerse hombre. Yo creo que ningún ser humano entraría en un negocio donde va a perder.
Y eso fue lo que Dios hizo desde el principio. Bajar de su categoría de Dios a ser hombre. Y con la posibilidad de fracasar aquí con sus hermanos. Pero Él vino, se humilló, se entregó. Y esta es la humillación que entiendo que el autor nos quiere llamar la atención. En que Jesús, siendo Dios, dejó todo sin temor para venir a ser llamado, como dice el verso 17, semejante a sus hermanos. Luego dice Filipenses 2:6 al 8 que al ser semejante, mostró lo siguiente, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, miren ustedes qué tanto descendió, qué tanto Él se despojó de sí mismo, hasta llegar al punto de convertirse en un siervo, hecho semejante a los hombres. Hasta ahí, hermanos, vemos nosotros que se humilló. Y eso lo que nos dice a nosotros es cómo el Señor, hermanos, nos ha amado tanto que hizo tan grande sacrificio. Pablo se lo dice a Timoteo, ¿de qué manera? Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Interesante que aquí Pablo y el autor también nos presentan la otra cara de la moneda, que no solamente murió, sino que también resucitó. Pero como usted decía, pastor, para ser resucitado tuvo que humillarse y morir en la muerte más, el oprobio más grande, morir como un delincuente, siendo Dios, simplemente, porque no había culpa en Él, simplemente por ti y por mí, para que nosotros hoy podamos decir a boca llena que tenemos un Redentor. Amén. Bueno, el don de profecía va a unirse a todos estos textos que hemos leído con un comentario inspirado. Teniendo en cuenta todo esto, ¿pueden albergar los hombres una partícula de exaltación propia? Mientras reconstruyen la vida, los sufrimientos y la humillación de Cristo, ¿pueden levantar la orgullosa cabeza como si no tuvieran que soportar pruebas, vergüenza o humillación? Digo a los seguidores de Cristo, mirad el Calvario, sonrojaos de vergüenza por vuestras ideas arrogantes. Toda esta humillación de la majestad del cielo fue por causa del hombre culpable y condenado. Cristo descendió más y más en su humillación hasta que no hubo profundidad más honda donde pudiera llegar para elevar al hombre, sacándolo de su contaminación moral. Eso está en el comentario bíblico, también en el comentario de Elena de White, en el tomo 5, página 1102. Por eso le dije ahorita, hermano, que no iba a comentar, porque creo personalmente que era hasta una irreverencia echar a perder esto. Déjeme decirlo en palabras muy sencillas, la cita. ¿De qué puedo yo vanagloriarme? Vergüenza debiera de darme, como dice aquí, de mi orgullo y creyendo que yo soy alguien, cuando Cristo bajó a lo más profundo solamente para que nosotros hoy podamos ser libres. Así, hermanos, pregunta ahora el don de profecía, ¿qué abandonamos cuando lo damos todo? Un corazón manchado de pecado, para que el Señor Jesús lo purifique y lo limpie con su propia sangre, para que lo salve con su incomparable amor. Y sin embargo, los hombres hallan difícil renunciar a todo. Me avergüenzo de oír decir y de escribirlo. Dios no nos pide que renunciemos a cosa alguna cuya retención contribuiría a nuestro mayor provecho. En todo lo que hace, tiene presente el bienestar de sus hijos. Ojalá que todos aquellos que no han decidido seguir a Cristo pudieran comprender que Él tiene algo muchísimo mejor que ofrecerles que cuanto están buscando por sí mismos, el camino a Cristo.
Así, hermanos, entonces somos llamados a seguir las pisadas de Jesús. Amén. Y a renunciar también a todo aquello que Jesús renunció a cambio de vivir una vida sin pecado. Amén. Oh, que el Señor nos ayude, hermanos, para que nosotros en todo lo que emprendamos de aquí en adelante, lo hagamos siempre imitando y mirando a Jesús y buscando tener esa relación que Él tenía con su Padre, para así ser victoriosos de todo pecado. Dios se hizo carne para enseñarnos cómo podemos vivir así, en este cuerpo de carne, viviendo como Jesús vivió. Dios nos ayude para hacerlo en la medida en que nos mantengamos mirándolo a Él. Amén. Vamos a orar y a pedirle que nos ayude. Amén. Amado Padre, ahora nosotros vemos que tú, siendo divino, te hiciste humano y viviste una vida de manera que también nosotros la podemos vivir Amén. con tu poder. Amén. Pedimos en esta hora que te imitemos, que sigamos tus pisadas, que busquemos en todos nuestros actos y en todo lo que pensamos o miramos, busquemos, Señor, poner en alto tu nombre. Amén. Ayúdanos para que en alguna manera nos inspiremos en ti para vivir nuestra vida. Padre, te pedimos que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Amén.